Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy Le Tengo el Remedio, Lina, vamos a hablar de un tema muy importante, la osteoporosis. Y por eso nos acompaña el doctor Andrés Lancheros. Él es médico internista, endocrinólogo y además miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amables y un cordial saludo para la teleaudiencia. Bueno, yo no sé mucho de la osteoporosis. Sé que es algo de los huesos. Pues sí, así como lo dice la palabra etimológicamente, la osteoporosis viene a ser hueso poroso. Entonces estamos hablando de una enfermedad. Pero mire que si uno ahí dice ahí lo está explicando. Claro. ¿Sí? Entonces es un problema, es una enfermedad que nos afecta a todos, porque independiente de la situación, vamos a envejecer. ¿Sí? El paso de los años hace su efecto transitoriamente y si ustedes se dan cuenta, pues muchos de nosotros tenemos familiares adultos mayores. Entonces, los inconvenientes que van pasando con el tiempo es que el hueso va perdiendo las características en cuanto a contenido de calcio y a calidad del hueso. Y obviamente el esqueleto es un sistema encargado de la protección. Entonces, el riesgo de fracturarse se incrementa. Ese es el inconveniente con la osteoporosis. Entonces, si se va dando el paso del tiempo y aparece esta enfermedad, pues entonces tiene uno el riesgo de fracturarse con una fractura frágil. Doctor Lancheros, acaba usted de mencionar algo y es un factor muy determinante, la edad, el paso de los años, y probablemente muchas personas cuando escuchan estas enfermedades que van a suceder en esa fase de la vida, pues se relajan en sus años mozos, y cuando ya se llega a esa etapa de la vida, pues de pronto ya la lesión o el daño o la enfermedad está muy avanzada. ¿Desde qué momento de la adultez se puede presentar en un nivel alto esta enfermedad y desde qué momento de la vida uno puede empezar a prevenir que le suceda? Pues gracias por los comentarios porque son puntos interesantes. Primero que todo la prevención, y pues esa es la razón por la cual uno trata de conseguir estos espacios para que la información al público sea con ese fin, informativa. Con eso entonces nosotros vamos conociendo que existe la enfermedad porque es que no ha sido ampliamente difundida y entonces se pierde como la búsqueda de la prevención. Desafortunadamente en prevención no tenemos, no se venía haciendo al comienzo prevención porque lo que hacían los doctores de ortopedia eran detectar el paciente fracturado. Entonces uno se fractura por encima de los 60 años, tiene el inconveniente que cualquiera de nosotros nos podemos caer y presentar una fractura, y esa fractura, de 10 fracturas, 8 son por fragilidad. ¿Y cómo podemos Mientras que prevenirla? ustedes mismos se dan cuenta, incluso en las noticias, que los accidentes de tránsito, los choques, son los que generan los impactos de alta energía, que son los que generan las fracturas en las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la situación diferente porque estamos hablando de pacientes, de personas que somos ya mayores. Entonces, el riesgo de tener más de 60 años es un factor de riesgo. El otro punto es, pues hay más riesgo en las mujeres que en los hombres porque las mujeres presentan el proceso de envejecimiento a través de la menopausia. La pérdida de las hormonas femeninas en comparación con las masculinas, que se hace la de las mujeres hacia los 50, 55 años, mientras que la de los hombres más o menos hacia los 70, 75 años, pues es un factor de riesgo porque esa pérdida de esas hormonas son protectoras para la calidad y la función adecuada del hueso. Esa es otra cosa. El otro problema que hay, pues obviamente la presencia de enfermedades, que eso es lo que generaría la llamada osteoporosis secundaria. En ese caso estamos hablando de que son las enfermedades que nos van acompañando con los años y que van generando riesgos de enfermedad, de efectos en el hueso. En este caso sería pues una falla cardíaca, la enfermedad pulmonar, tener enfermedades esqueléticas, musculoesqueléticas de otro índole, por ejemplo la artritis reumatoide. Entonces son enfermedades que también vienen acompañándose, por ejemplo el cáncer, la infección por VIH y el uso, por ejemplo, de los medicamentos respectivamente. Son muchos factores de riesgo que se van sumando con el tiempo y entonces existe ese riesgo de osteoporosis secundaria. Pero la primaria, o sea, la que tenemos nosotros exposición como riesgo, es el déficit de las hormonas, tanto femeninas para el caso de las mujeres y masculinas, pues cuando ya tenemos años avanzados en el caso de los hombres. ¿En qué fase de la vida, doctor, tiene uno que empezar a
no sé, a cambiar sus hábitos, a hacer qué? Toda la vida. Pero ¿qué hay que Los hacer para no hábitos llegar a la se tienen osteoporosis? se tienen que mantener toda la vida porque desde pequeños estamos teniendo el desarrollo y el crecimiento y así mismo tiene uno la ganancia de calcio en el hueso. Entonces, cuando uno va ganando calcio en el hueso, pues es un mecanismo protector en la medida que uno va llegando hasta la edad adulta media, digamos 30, 40 años. De ahí en adelante empieza a tener un deterioro progresivo porque pues igual hay como una especie de recambio en el hueso. Se va cambiando una parte para poner otra, pero ese proceso se pierde con los años porque es más lo que se pierde que lo que se gana. Entonces, dentro de los factores para prevenir, pues implica, ya tenemos algunos que son inevitables, que son la edad, que son obviamente el sexo, pero hay unas que son modificables, entonces toca mantener la actividad física, porque si no hay actividad física no hay actividad locomotora y entonces el hueso, el músculo, la articulación están juntos en ese proceso de tratar de protegerse. Con eso se mantiene todo el sistema, tanto músculo-esquelético adecuado, y con eso evitamos llegar a los 80, a los 90 años, en donde uno ha perdido músculo, donde uno ha perdido el hueso, y si a eso se le suma que uno ya tiene, por ejemplo, corta visión, se resbala un poquito, cae y lo recibe la cadera. Tener en cuenta de que las fracturas por osteoporosis lo más frecuente es la de antebrazo, ¿sí? la de muñeca, la de antebrazo distal, la de columna vertebral, y la otra es la de cadera, que es la que uno muy frecuentemente encuentra ya en los adultos mayores, porque no tienen mecanismos de protección, caen y se van de medio lado y lo recibe la cadera. Y teniendo en cuenta que el hueso, el fémur, es un hueso muy grande que debería resistir estos impactos, pues ya con el paso de los años no los encontramos. Doctor, pues los mitos o que uno escucha, no, que tome leche o alimentos con calcio para que tenga los huesos fuertes, o de pronto o que uno ve también ahí en propagandas, en comerciales, la pastilla no sé qué para tal. ¿Eso sí funciona o no? Lo del calcio. Es necesario. Esa es la segunda parte. Así como ahí está la actividad física, la otra parte se refiere a la nutrición. Y es evitar todas esas comidas indeseadas que pues hemos visto que en otras enfermedades participan. Entonces lo que son procesados, lo que son excesos de sal, ¿sí? Excesos de azúcar, porque pues todo eso favorece la aparición de enfermedades. Pero llamativamente con el caso de lo que es calcio, se ve necesaria la ingesta de calcio. El calcio natural sería lo ideal. Pero hay personas que de pronto no tienen una adecuada ingesta de calcio porque no las toleran. Entonces ahí es donde vendría de pronto la suplementación con tabletas de calcio. El calcio viene generalmente asociado a vitamina D. Y entonces lo que uno esperaría es tener una exposición solar suficiente de unos 10 minuticos, 15 minuticos en la mañana o en la tarde o a lo largo del día, con el fin de tener algo de producción propia de vitamina D. Pero el inconveniente es ocupaciones, jornadas largas y no permiten que uno pueda, por ejemplo, adquirir ese beneficio. Días soleados no se encuentran en algunas ocasiones en nuestra ciudad, entonces también no permitirían y entonces viene la suplementación de vitamina D. Y uno puede, doctor, digamos, automedicarse o le hace daño si uno dice, yo creo que ya voy llegando a los 60, van para tomar calcio. No, es con el médico o se puede. Pues siempre van a ver las presentaciones comerciales de multivitaminas, ¿cierto? Pero uno lo que necesita sí es tener el seguimiento con el médico para que puedan, por ejemplo, sugerirle estudios adicionales para saber que no tengan las enfermedades que pueden generar osteoporosis secundaria y que le dé un libre espacio como para empezar a hacer la tolerancia al calcio o a las tabletas en su defecto. ¿Sí? Adicionalmente, el consumo de proteína. Proteína se encuentra tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues uno consume lácteos, consume otras fuentes de calcio que también pueden no ser lácteos, sino también verduras, también, por ejemplo, el brócoli, ¿sí? Cereales, por ejemplo, lentejas, garbanzos, ¿sí? Adicionalmente, el salmón también tiene tanto como un producto para proteína como también de vitamina D. El atún también. Sí, y las sardinas. Entonces tenemos como un componente de alimentación natural que nos puede facilitar, por ejemplo, el consumo adecuado de nutrientes que van a permitir, por ejemplo, mantener esa vitalidad del hueso. Doctor, si ya el hueso está poroso, si ya está en un estado avanzado de osteoporosis, ¿ese estado se puede revertir? Existen medicamentos, aparte de que se empieza la suplementación con calcio y con vitamina D, empieza uno a necesitar, para disminuir el riesgo de fractura, un armamentario farmacológico. En ese caso, pues contamos con medicamentos, afortunadamente están cubiertos por el plan de atención básico y tenemos accesibilidad. Entonces se utilizarían medicamentos que son también tomados o inyectables y dependiendo de la severidad.
pacientes que ya vienen fracturados potencialmente necesitarán el medicamento que mejor le pueda favorecer el beneficio de disminuir el riesgo de una siguiente fractura, porque el problema de la osteoporosis es que si yo me fracturo, teniendo más de 60, 65 años, tengo una alta probabilidad de una segunda fractura. El inconveniente es porque llama la atención que una fractura genera un inconveniente serio en cuanto a la recuperación. La persona, y eso lo podemos ver en muchos familiares, la persona que se fractura llega a urgencias, se opera, sale, hay dolor, hay limitación, y vuelve a caer. La dificultad para rehabilitarse, en algunas ocasiones la discapacidad, porque el problema de lograr otra vez la función no es 100%. Entonces, si a eso se le suma que es el antebrazo, pues levantar una tacita de café se empieza a limitar. Si el problema es a nivel vertebral, el inconveniente aumenta porque es no solamente el llamado dolor de espalda o lumbago, sino que también empieza a afectar los nervios que tienen que ver con las piernas, ¿cierto? La movilidad también se limita, ¿sí? Entonces son muchas dificultades que existen después de que se presenta la primera, por eso hay que frenarla. El inconveniente es que hay pacientes o hay algunas personas que han recibido 2, 3 caídas, 3 fracturas y no han vuelto a consultar. Sí, en algunas ocasiones esto es dificultades también del proceso administrativo, pero la tarea es tratar de lograr recortar ese espacio de tiempo que hay entre una fractura y el tratamiento óptimo para poder evitar ese riesgo. Doctor, lo más llamativo, por ejemplo, para los pacientes, para los familiares que nosotros conocemos a nivel de lo que va pasando con el tiempo, es que uno los ve que empiezan como a jorobarse. Sí, o sea, son signos que hay que tener en cuenta. Empieza a notarse que el abuelito, el papá está un poquito más jorobadito, que pierde altura. Eso pueden ser signos, pues uno de pérdida de masa muscular, obviamente son posturas por disminución de la funcionalidad. Pero obviamente está ahí también anotado la sospecha de osteoporosis, Doctor teniendo Lanchero, en cuenta de que no hay síntomas previos como para decirle, oiga, tenemos osteoporosis porque siente esto, siente lo otro. Un dolor en la espalda y pues puede ser cualquier causa. Pero doctor, rápidamente, ya para ir terminando, pero uno donde el médico le dice, venga, mándeme un examen para los huesos o qué, o es cuando ya uno de fractura, ahí sí le dicen, no, usted o llamativo tiene 65. Que entonces usted tenga más de 60 años, obligatorio que se acuerde que tiene que ser evaluado en salud ósea. Doctor, Sí. por aquí Joana nos dicen que las mujeres que tuvimos niños perdemos calcio y somos más propensas a sufrir osteoporosis por este motivo. ¿Eso es cierto? Puede haber una asociación con que haya un aumento del riesgo, pero pues igual Pero el sí se beneficio pierde con causa. los años es que de todos modos se mantenga el ciclo que dan las hormonas femeninas. Eso le favorece un poco, pero pues no faltará que de pronto sí tenga una asociación. Sí. Doctor, y ya para terminar, una recomendación cortica para tener una buena salud ósea y no llegar hasta la enfermedad de la osteoporosis, aunque según lo que hemos entendido, ya uno después de los 65 le va dando, hay que cuidarse. Sí, realmente Después de los 60. la parte con el manejo, la evaluación y la prevención de osteoporosis viene desde temprano y son la presencia de buenos hábitos para poder tener una salud ósea saludable. Y de ahí en adelante, pues identificar que no haya ninguna enfermedad como para tratar de identificar que hayan osteoporosis secundarias. Pero la salud es prioritaria y en ese caso necesitamos control con una buena nutrición, tener tiempo libre para hacer actividad física y acudir al médico en caso de que haya nociones o conocimientos propios que puedan ser aclarados con respecto a la salud del hueso, porque como sabemos bien, ahí el inconveniente está en que no asisten con frecuencia y se pierde la idea de que existe la osteoporosis y aún así habiendo sido fracturados. Es el doctor Andrés Lancheros, médico internista, endocrinólogo y además miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Doctor, muchas gracias y por las recomendaciones, muy amable. Gracias.